Y este jueves Ecuador suspendió su participación dentro de UNASUR, lo que despertó nuevamente el debate sobre la creación de PROSUR, un bloque internacional, más bien sudamericano, impulsado por el presidente Sebastián Piñera y su par colombiano Iván Duque. Vamos a tomar contacto con el ex embajador de Chile en México, Luis Mayra, para conversar sobre este grupo de países, tomando en cuenta además que el señor Mayra, Luis Mayra, que tenemos ya en pantalla y lo saludamos, firmó también una carta para precisamente cuestionar la política exterior de Chile y la creación de este grupo. Señor Mayra, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un gusto conversar con usted. Señor Mayra, en definitiva, si UNASUR está quedando prácticamente sin ninguna legitimidad, ¿no es entendible o lógico que se cree otro foro regional? Yo creo que no tiene sentido y voy a tratar de fundamentar esa idea. Primero, el autor de esta iniciativa es el presidente de Colombia, Iván Duque. Tengo aquí el comunicado internacional cuando él anuncia el tema el 17 de enero y lo caracteriza de la siguiente manera: será un organismo de coordinación sudamericana, y dice que se parece más a un foro de alto nivel que a una organización internacional y que no tendrá estatutos ni estructura alguna. De modo que se trata de una iniciativa muy precaria, mientras que UNASUR, a la que se pretende reemplazar, fue un trabajo de varios países efectuado durante casi 10 años entre 1998 y 2007. Fue una iniciativa brasileña, se dice mucho que es colombiana o que es venezolana, Sí. pero la verdad es que la planteó el expresidente Fernando Henrique Cardoso antes que llegara Lula, o sea, no es tampoco algo que surgiera de la izquierda. Y originó primero un organismo que se llamó Comisión Sudamericana de Naciones, y luego el 2007 se convirtió en UNASUR. Y se trabajó mucho tiempo por su contenido, y es una institución internacional de carácter muy amplio. Entonces no reemplaza PROSUR como un foro a una entidad que buscaba promover intereses de integración y cooperación de los 12 países sudamericanos. Pero que la práctica actualmente ya no funciona, no tiene no tiene ni siquiera edificio. Por lo tanto, claro, es necesario a su juicio crear un organismo de estas características. Se ha culpado de que UNASUR tenía un exceso de ideología. Y es por eso el llamado del presidente Sebastián Piñera, que tal vez se esté sumando al del presidente Duque, y en el transcurso del tiempo parece que cambió esta idea original del presidente Duque, que fuera solamente un foro de consulta, para convertirse en esta organización o en este organismo que pretende el presidente Piñera. Bueno, primero yo le diría que comparto la idea de que UNASUR desde enero de 2017, cuando termina el último secretario general, ha estado virtualmente en receso y ha sido parte del conflicto interno venezolano, lo cual es un grave error y una gran falla, que es lo que hay que precisamente corregir. Pero lo que yo creo que no se puede olvidar es que UNASUR tiene dos etapas muy marcadas, y la primera es muy positiva. UNASUR se crea en 2007, reúne las firmas necesarias y las ratificaciones en 2010 y hace tres cosas muy importantes. Primero, organiza una reunión anual, una cumbre de todos los presidentes de América del Sur, donde se ven en una agenda cuidadosa los temas más importantes de la región. Segundo, es una instancia para resolver crisis y conflictos graves que se presentan en América del Sur.
Les recuerdo tres cosas. Resolvió la crisis boliviana. La presidenta Bachelet convocó en La Moneda a los presidentes de toda América del Sur cuando 5 de los 9 gobernadores bolivianos estaban en conflicto abierto con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y se temía un cierto conflicto civil, un enfrentamiento militar entre ellos. Y los presidentes de América del Sur resolvieron este problema. Lo mismo se hizo en Bariloche un año después, en 2008, cuando hubo un desacuerdo por un acuerdo militar del presidente Uribe de Colombia para crear 7 bases militares en su territorio, pero que el Departamento de Defensa de Estados Unidos contó que iban a tener acceso a las aguas chocolates, o sea, a los ríos interiores, el Amazonas, el Orinoco, los grandes ríos de la parte norte de América del Sur. Y todos los demás presidentes dialogaron con Uribe un día entero, tuve oportunidad de estar ahí, porque yo era el embajador de Argentina y me tocó ir, y finalmente el presidente Uribe acogió esta expresión unánime y se comprometió a no establecer estos acuerdos concretos y se suspendieron. Hubo varios casos más, pero un segundo factor de UNASUR fue que resolvió crisis. Claro, pero hoy se ve Y como, terceros, como un foro obsoleto. Por eso yo le pregunto, ¿es necesario tal vez darle un nuevo aire a UNASUR o por qué ustedes consideran que es un acto de improvisación en la propuesta de Prosur? Te contesto los dos puntos. Primero, porque cuando un organismo funciona mal en América Latina, la tradición ha sido discutir cómo corregirlo, cómo mejorar su funcionamiento y ponerlo en marcha. Y segundo, porque en este caso no se conoce ningún estudio, ningún antecedente. La Cancillería chilena no ha participado en esta propuesta y son ideas generales que 2 o 3 presidentes de la República han anticipado, y en medio de un conflicto tan caliente como la crisis venezolana, no estamos ante el mejor momento para crear instituciones. Hay que resolver las situaciones pendientes, lograr elecciones libres, transparentes, no manejadas por ninguna de las partes en pugna, y luego, cuando haya un gobierno emanado de la voluntad popular venezolana, como región, plantearnos el problema de quién nos puede permitir retomar el dinamismo que la región ha perdido. Usted plantea, claro, pero nuestra tradición de 2 presidentes. ¿Ve tal vez en esta creación del Prosur el deseo del presidente Sebastián Piñera de personalmente dejar un legado a nivel regional de su mandato? No, tiene todo el derecho a hacerlo. Cualquier presidente puede querer tener acciones internacionales que sean reconocidas y que le den a él un mejor espacio en la historia. Pero no es conveniente hacerlo en un momento inapropiado, sin antecedentes ni estudios serios y sin buscar seriamente los mecanismos de corrección, de revisión de los estatutos de UNASUR para cambiarla. Porque UNASUR tiene muchas fallas y en su estatuto tiene una cláusula fundamental que perjudica su trabajo. Y es que todos los acuerdos, según el artículo 12, tienen que ser por unanimidad. Y ningún organismo en el mundo que funcione opera sobre la base de unanimidad. Porque la unanimidad se convierte en un derecho a veto de cada uno de los países por separado. Sí, ahora... Y eso hay que corregirlo. Exactamente. Ahora, Luis, ¿por qué a América Latina le ha costado tanto crear foros regionales que finalmente logren sobrevivir a varios gobiernos? Porque pareciera que cuando cambian los colores políticos de la mayoría de los países, o de los países más fuertes de un determinado foro, ese foro termina por desvanecerse y surgir otro. Mire, en general yo creo que América Latina tiene muchas instituciones, casi demasiadas.
en el plano económico, en el plano diplomático, en el plano político. Y lo que habría que hacer alguna vez es hacer a través de gente que conozca el tema y lo pueda estudiar en serio, una simplificación y racionalización de todo organismo. Pero en general los organismos más bien vegetan, llegan a un punto de mal funcionamiento, pero no se mueren y se superponen otros. Y entonces hay que resolver ese asunto con tiempo y con calma, pero hoy día no conviene establecer improvisadamente una institución en medio de una crisis que nos está dividiendo mucho. Porque claro, tenemos a hay la que hacer OEA, la cosa tenemos con la profundidad CELAC, y calma. tenemos OEA, tenemos Claro, CELAC, tenemos Mercosur, Alianza del Pacífico, por lo tanto, claro, uno ve Tenemos pero que no, o sea, depende de la conformación de una para que resulte legítima para otro o no. Pero en definitiva, para ustedes, los firmantes en esta carta, específicamente esto claramente es una idea que ustedes dicen que es improvisada, pero se va a realizar esta reunión el próximo 22 de marzo aquí en nuestro país. Se desea de parte del gobierno la participación de los presidentes, que eso pudiera darle más relevancia. ¿Qué esperaría usted de esa reunión? ¿Termine o no en conformación de un foro permanente? Yo tengo la impresión, trabajo hace 30 años en relaciones internacionales y tengo contactos bien informados de expertos en los 12 países sudamericanos, y creo que muchos países, le pongo el ejemplo de Brasil, que tiene un gobernante muy a la derecha, el presidente Bolsonaro, pero que tiene instituciones estables que manejan una política exterior de Estado, como las Fuerzas Armadas, o como Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, que es la mejor de América Latina. Y ellos, velando por el interés específico de Brasil, no pueden mirar con simpatía una institución que tiene de algún modo, por la forma en que se ha manejado la crisis venezolana, un impulso y una presencia excesiva de los Estados Unidos, que está detrás de toda esta desestabilización en Venezuela. ¿Usted cree que detrás de Entonces, Prosur estaría países, Washington dando una voz que no debiera tener? Sin duda que no hay ningún veto, no ha dicho nada ni el Departamento de Estado ni el Consejo de Seguridad Nacional previniendo en contra o haciendo reservas de este organismo. Y mantiene un contacto muy activo con los países del Grupo de Lima. Ahora, a este foro se ha invitado también a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. ¿Usted cree finalmente que Juan Guaidó ha tenido la fuerza necesaria para convertirse en una alternativa o para convertirse en el líder que va a llamar elecciones libres, o sea, diluido esa capacidad? Yo creo una cosa básica, la oposición venezolana, y ha sido un factor de gran debilidad en su trabajo, ha tenido grandes divisiones y muy pocas veces se ha puesto de acuerdo en una figura que la represente. Desde ese punto de vista, la emergencia de Guaidó da cuenta de una oposición agrupada en la Asamblea Nacional que reconoce y respeta la dirección, la conducción que ha hecho Guaidó. Eso simplifica las cosas porque lo importante en un conflicto es que cada una de las partes esté debidamente representada y tenga una cabeza que incluya el conjunto de los componentes de ese grupo. Señor Mayra, ¿qué le parece que para la oposición, bueno, la oposición es bastante heterogénea, pero fundamentalmente para los partidos que son más fuertes, le haya costado tanto condenar o llamar dictadura a lo que está ocurriendo en Venezuela? Por una razón que tiene que ver con el rigor de la ciencia política. Entre dictadura y democracia hay muchas estaciones intermedias. Hay democracias a medias que siguen siendo democracias con reserva, y hay varias clases de regímenes autoritarios. Y la palabra dictadura hoy día se reserva para los modelos
autoritarios más extremos, como fueron las dictaduras militares de los años 70 y 80, con campos de concentración, con prohibición de cualquier forma de pensamiento escrito o hablado distinto, con la supresión de toda clase de organismos sociales, de toda elección, la prohibición de los partidos políticos. Y el gobierno de Maduro es un gobierno que no es un Estado de Derecho hoy día, y yo creo que no lo es desde que creó la Asamblea Nacional Constituyente, pero que está en un matiz que no es el de las dictaduras militares más extremas. Pero pudiéramos Entonces decir no que es es extraño que la democrático. gente más... No es un régimen democrático, pero es un régimen autoritario que no reúne las características que tuvieron las dictaduras extremas que conocimos antes. Ahora, y uno tiene que sí. tratarlo como es. Bueno, lo que nos convocaba era el tema de Prosur. Más allá del próximo 22 de marzo, ¿qué espera usted en materia de relaciones internacionales para Chile? Porque se ha criticado mucho que se ha venezolanizado nuestras relaciones exteriores. Bueno, Venezuela ha llenado la agenda, y lo que es más preocupante es que ha hecho de una crisis de un país de la región una crisis que hoy día tiene impacto global, y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas coloca a Estados Unidos de un lado con sus aliados como Francia y Gran Bretaña, y al otro lado a Rusia y a China, y un conflicto entre esas grandes potencias que tenga este asunto de por medio muy malo para nuestra región. Entonces todo nos impulsa a buscar una salida pacífica, democrática, y a través de elecciones transparentes y limpias e independientes en su conducción de los dos grupos que están en pugna hoy día. Muy bien. Luis Mayra, ex embajador, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile sobre este caso que está acaparando también el interés nacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.